Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy os quiero contar, bueno, pues que estamos viendo que en el blog de Blogger estamos viendo bastantes buenos resultados. Hay gente que nos visita, que ha leído, no opina nadie, pero no, eso no importa, siempre habrá un momento que alguien nos va a opinar. Y, por supuesto, esperemos que siga gustando tanto el blog como el canal de YouTube y como en Defensa del Tranvía de Barcelona de Facebook, que dentro de poco le cambiaré el nombre y también pondré igual para ser los tres, ¿no? Porque si estamos hablando de tranvías del mundo, pues no tiene sentido que yo ponga uno de Barcelona en nombre de Defensa del Tranvía de Barcelona y después resulta que ponga fotografías, aparte de los de Barcelona, pues otros de otros países. Bien, hoy también quisiera hablar un par de cosas. Primero, comentaros una noticia que he leído hace 2 minutitos, en la que la ciudad de Lleida, en catalán, parece ser que se quiere apuntar al carro del tranvía. Ellos planean, quiere decir que todavía no está claro, que haya un tranvía en la ciudad que recorra las principales arterias de la ciudad, como el Hospital Arnal de Vilanova y otra serie de sitios más, en una línea de 5,5 km por hora, 5,5 km de momento, a posible expansión dependiendo de cómo esté. Y que si todo funciona, o debe, al ayuntamiento no le costaría un duro, sino lo pondría todo la Generalitat de Cataluña, porque es una infraestructura y la tiene que poner la Consejería de Territorio. Bien, entonces ellos han visto que en la diagonal de Barcelona el tranvía que está ya en funcionamiento ha dinamizado muchísimo la zona. De hecho es que dignifican la zona donde pasan. Han visto la corriente de millones de euros que se están logrando, la gente que lo está usando, y ellos consideran que en Lleida pues puede haber una cierta movilidad y uso y un transporte alternativo junto con los autobuses urbanos que se tendrían que lógicamente redefinir. Pero claro, si pasa un tranvía no falta autobús. Está claro que es lo que le pasará al futuro tranvía por la diagonal. Si tú pones un tranvía a la diagonal y vas haciendo el recorrido por la diagonal, ¿para qué quieres un autobús? ¿No? Y puedes tener esos autobuses que estaban pasando por ahí para otros servicios u otras líneas que están más justas y es necesario tener un tranvía y un autobús circulando. Pero bueno, en el caso de Barcelona, evidentemente, esa parte de la diagonal hay que redefinir. Por tanto, aún queda mucho camino por delante. La parte importante que es el redactado del proyecto y, en el caso también de la diagonal, quiero decir, la unión. Y la prueba del ayuntamiento ya está. O sea que falta simplemente licitar la obra, a ver quién la hace y cuándo empieza a hacer la parte del colector. Importantísimo. Primero va el colector hasta la vía Augusta, teóricamente. Después de agujerear, después que las máquinas se pongan en marcha. Solo la parte central, por lo tanto la diagonal funcionará por laterales. Los autobuses tendrán que ir por los laterales, que es por donde inicialmente en el proyecto se supone que tienen que ir. Y después del colector, pues vendrá tapar, poner la plataforma de hormigón y las vías posteriores, como se hizo en la otra parte. Y yo tendré que recorrer desde la diagonal, desde ese punto neurálgico de Giaca y Gerona, toda la diagonal para arriba y toda la diagonal para abajo en busca de fotos y grabaciones de vídeo de las obras. Entonces, para no estar yendo cada por tres en ese momento que se produzcan, que vete a saber cuándo, pues para no estar dando vueltas para arriba y para abajo, pues lo que haremos es simplemente iremos en unas etapas concretas. O sea, al principio no, porque no me interesa mi colector, me interesa cuando coloquen las vías. Y eso es lo que yo quiero ver. Y a partir de ahí ir trabajando. Y los domingos, evidentemente, como bien imaginaréis, no hay tanta gente que moleste, la gente está viendo. Y bueno, tendremos que usar pues eso y los autobuses para volver. O ir por un lado y volver por otro. A ver, yo he hecho todo ese recorrido desde Verdaguer hasta las Glorias andando y grabando y haciendo cosas. Lo que decir que con mi experiencia adquirida desde ese momento hasta ahora, pues vale que la verdad es que vale mucho la pena. Para mí, personalmente, creo que sí. Bien, el tema de Lleida va a ser más complicado porque evidentemente tienen que redactar el proyecto, tienen que saber en qué arterias, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, las vías, y si va con la catenaria, si no va con la catenaria, en fin, todo ese tipo de rollos. Rollos. Me voy a parecer a Maduro ahora con los femeninos. Entonces, bueno, evidentemente, pues aún tienen que hablarlo. Es el ayuntamiento, la panadería, tienen que reunirse y tendrán que pensar en eso. Es una idea que recoge el diario Segra, que es un diario local, pero que, bueno, de momento, nada de nada. En mi grupo de tranvías de Facebook
he puesto la noticia por si la queréis leer, ¿vale? En defensa del tranvía de Barcelona, en Facebook, podéis entrar, os podéis ser miembros y podéis ver todas las informaciones que hacen respecto de eso, otras informaciones, otros tranvías, otras curiosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, quisiera también poder hacer otra cosa más. Esto a lo mejor quizás no tenga que ver mucho con los tranvías, y es volviendo un poquito al accidente de los trenes, lo sucedido. Porque hoy ha habido novedades respecto al tren los trenes que chocaron en Aldamuz, en Córdoba, porque resulta que el conductor maquinista del tren italiano Irio llamó 2 veces al centro de control de Atocha. O sea, ya sabes que hay el centro de control de Atocha para sus trenes, para las líneas de alta velocidad. El maquinista, en principio, en la primera llamada, dice que se quedó sin energía y que creía, de la cabina, claro, no puede ver, creía que el pantógrafo, que es lo que contacta con la catenaria, se había descolocado, o que es lo que llaman ellos un enganchón. Un enganchón es básicamente eso. Un enganche es que el pantógrafo ha dejado de conectar con la catenaria y ha dejado al tren parado sin energía. Eso es lo que él creía. Pero luego también pidió permiso para poder bajar a la cabina. Es una cosa que se hace de protocolo en los trenes, ¿no? Que el maquinista no puede bajar fuera de la cabina sin haber dejado registrado ese permiso. Y en el centro de control le tiene que dar ese permiso, y cuando eso sucede, el maquinista bajó y se dio cuenta entonces del percance de lo que había. Sus vagones descarrilados y el Alvia es destrozado en otra parte. Entonces volvió a subir, volvió a comunicar con el centro de Atocha y les comunicó que necesitaba, que había visto lo que realmente había pasado, había visto un incendio que estaba intentando averiguar si había, y porque se veía humo, pero no, claro, incendio, fuego no, que tenía 2 vagones descarrilados y que hicieran el favor de parar el tráfico ferroviario, que no venía ningún tren, y que enviasen ambulancias, bomberos, etcétera, porque él había descargado. O sea, técnicamente lo dejó claro, descargamiento. Vale, bien. El de centro de Atocha, evidentemente, le dijo que no hay ningún problema, que se procedió a hacer todo eso desde ese centro, que efectivamente ha sido. Pero, ahí está que con el Alvia, no saben por qué, cuando él hace esa segunda llamada, el Alvia ya había impactado contra el Irio y ya estaba estampado más allá. Los 2 primeros vagones ya se habían estrellado contra los descargados del Irio, que habían invadido la otra vía, y ya estaban estrellados en la cuneta. Por tanto, hay que decir que, bueno, a los de Atocha les costó encontrar al maquinista del Alvia, que lo hicieron por su móvil y lo hicieron por radio, y no había manera, y la interventora del tren del Alvia, que sobrevivió al accidente, que estaba con sangre en la cabeza como tal, fue la que respondió a la llamada y dijo que tenía sangre en la cabeza y que por tanto no sabía si iba a poder llegar. Ellos querían contactar con el maquinista, le dijeron que si sabía el número del móvil, que lo llamase, o que, bueno, en fin, que fuera lo que fuera, y claro, que ellos diciendo que estaba un poco mal, que no estaba para las gaitas, pero bueno, que intentaba llegar al maquinista o intentarlo llamar, cosa que no pudo suceder porque el maquinista ya estaba muerto, el de Alvia. Entonces, evidentemente, eso es una parte que se va a añadir a las investigaciones que hay actualmente en la zona. Bien, esto lo podemos extrapolar a los tranvías. Extrapolar quiere decir, ¿lo podemos trasladar al mundo de los tranvías? Sí, podemos. Porque más o menos el protocolo es el mismo. Me explico. Esto que os acabo de contar ahora son los pasos protocolarios que se hacen en los trenes en España. Bien. El tranvía, por mucho tranvía que sea, es un tren urbano, es un tren. Por tanto, tiene que hacer exactamente lo mismo que ha hecho ese maquinista. Exacto. Si el conductor del tranvía ve que el tranvía se queda en energía, evidentemente desde la cabina tiene que averiguar. El tranvía tiene la ventaja que tiene cámaras. Por tanto, puede ver exactamente en las laterales o atrás, a ver si ha habido algún desperfecto, ha habido algo raro, o si ha habido cualquier cosa. Vale, bien. Si el pantógrafo está arriba, conectado con la catenaria o no. Porque tiene, igual que el tren, tiene pantógrafo, no conecta a la catenaria. Aunque tenemos un trozo que, como sabéis, en Barcelona, pues que desde Verdaguer hasta Glorias está en tercer carril, que no hay pantógrafo y no hay catenaria. ¿Vale? El contacto se hace con unos patines que rozan el tercer carril. Entonces, bueno, si esa situación no le da respuesta, tiene que avisar al centro de mando de las cocheras de tram, que en este caso tendrían que ser de Trambesos, porque si hablamos de Glorias, tendrían que ser las de Trambesos, y desde ahí ver qué pasa. Si entonces él accede, sale de la cabina, puede decir
cada vez que entra y sale de esa cabina, la cierra. Eso me he dado cuenta. Entonces, en situaciones normales, como cuando va a cambiar de cabina, cuando va a arrancar, esa puerta tiene que estar cerrada. Nadie puede apoyarse en esa puerta. A ver, un cartel lo pone. Y entonces, lo siguiente que pasa es que, bueno, ahí puede comprobar in situ, en este caso sí, porque hay cristal, se puede girar y puede ver si la distancia del tranvía está bien. Si las secciones del tranvía, que son 5, están bien. Si hay un desperfecto o si se ha descargado. ¿Y cómo puede saber si ha descargado? Bueno, cuando el tranvía gira, él tiene una pantalla ahí con las 5 secciones del tranvía. Ahí cuando le indica que cuando el tranvía ha girado, él puede acelerar un poco si no hay parada. O sea, que las ruedas hayan pasado todas las cuñas y las cuñas automáticas, perdón, y haya girado y está en su vía. O sea, que no haya descargado en cualquier momento, porque esas ruedas ya sabes que dentro del carril no van encima. Y que un giro mal o a mucha velocidad, pues evidentemente hace que el tranvía se haga disparado. Os descarriláis. Con cualquier rueda de medio descarrile, automáticamente aquello empieza a ser un problema. Porque el tranvía puede avanzar con una rueda descarrilada y se puede convertir en otro problema más, que no frena. Entonces, bueno, son esas cosas que hay que tener siempre en cuenta. Por eso decía yo las curvas del puente de Dublín, de la estación de Heuston, ¿vale? Que son los trenes que digamos que son más como intercities, que son trenes, obviamente no son eléctricos, ya os lo digo yo, modernos pero eléctricos no. Como que va también a Cork, a Galway, que es el que cogimos nosotros, y el que va a Belfast, a Inglaterra, ¿vale? A Irlanda del Norte. Entonces, en esa curva y ese puente, porque también viene con una curva maja y un puente con las 2 vías, y luego llega a la esplanada, que es como la Plaza de las Glorias, ¿eh? Que tiene tres vías. Y luego a partir de ahí, porque si se unen 3 servicios, que es raro, porque antes el que va y el que viene, pues suben para hacia arriba, hacen un poco de cuesta para arriba y se van para casi a la zona donde está la fábrica de la Guinness, para ir a ver el museo y toda la historia, que yo esa calle la bajamos andando. Entonces, bueno, claro, descargado. Sí, pasa eso, el conductor en un tranvía es mucho más fácil. Ojo, también depende mucho del modelo de tranvía, porque hay modelo de tranvías que en la cabina no es como esta de Alstom, que es de cristal, sino que a lo mejor es un plástico metracritado y además no tiene ventanas. Y el conductor, claro, evidentemente no ve lo que pasa detrás. Él está cerrado en su cabina, no cobra, porque hay máquinas para pasar las tarjetas y toda la historia. Claro, no ve nada. O sea, depende mucho del modelo de tranvía, ¿vale? Para que podamos entendernos todos. Y los tranvías así tipo Tatras CKB T4, que son los Tatras rusos, que circulan mucho en Europa Oriental, que yo subí en Belgrado en uno. Claro, el conductor está en un trozo de cabina, no tiene la parte delantera completa, sino tiene, digamos que la cabina le ocupa, el que está delante sí, pero no, o sea, no tiene todo el espacio que tendría este u otros que tienen la cabina entera por delante, para ellos, o un asiento para el conductor. No hay más, o sea, entre esas cabinas no tiene que ir ningún pasajero más, no hay un asiento supletorio. Pero bueno, siempre hay un espacio que te presentar si es que va con algún compañero o algo, ¿de acuerdo? Pero, claro, lo que decimos siempre, depende mucho del modelo. Si es un modelo de estos de Alstom, pues como son todo cristal, pues evidentemente sí que puedes ver qué pasa, si pasa un incidente, si se quema algo, si te quedas sin energía, lo tienes que comunicar. Si alguna vez lo hemos comentado, el conductor ve que, por ejemplo, se queda sin frenos o se ha descarrilado, tiene que avisar por una megafonía al pasaje que se agarre bien porque va a haber un choque. Y luego se produce el choque. También porque el tranvía con la inercia, con el choque, pues es un accidente, pues evidentemente saltan cristales, puede pasar cualquier cosa, te puedes cortar, porque todo ese tipo de cosas que no quiero contar porque a mí yo soy un tranvía y nunca ha pasado ningún accidente, tengo que decirlo, aunque he tenido ya dos conatos. Sí. Uno en Cornellá, como comentaba el otro día, que fue, bueno, pues al llegar a la altura del túnel ese donde está la conexión con la línea 5, que es un túnel donde está la estación de tranvía, pero hay un semáforo y un coche nos pasó por delante, cuando el tranvía estaba todavía en marcha entrando. O sea, quedaba un trozo para dar al coche, porque el coche, o se quiso hacer gracioso y no se dio cuenta del semáforo, o realmente era tonto y pensó, mira, no me va a dar. Pero la tenía que haber dado. Pero había sido un accidente bastante fuerte. Y el otro es el que fue en la calle Valencia, yendo hacia la estación en la T4, la de Verdaguer, en la calle Valencia, a la altura casi de la estación que ya fuera antes de llegar a Marina, ¿vale?
entre Sicilia y Marina. Y eso, bueno, eran 6 turistas, yo creo que eran coreanos, 3 pasaron cruzados la vía por el medio. Nos despistaron, comieron como no podían pasar y no sé, no sé dónde, yo creo que querían ir a la Sagrada Familia, yo creo, ¿sabes? Es lo que decir, ¿no? Cruzar, ir por la calle Valencia y cortar y ir para arriba. La calle para arriba que hay, que es la calle Marina, que vas para hacia arriba y vas a parar a la Sagrada Familia. Pero yo creo que es que realmente, no sé, y me extraña mucho que un asiático cometa esos errores porque en sus países de origen, pese a que no haya tranvía, más que en Japón, que sí lo hay, la resta normalmente son muy ordenados y muy sensatos con el tema de cruzar semáforos y todas esas historias. O sea, en las escuelas son muy rectos para eso, ¿no? O sea, los niños de 6 años son autónomos, lo que veis. O sea, me parece un poco raro, ¿no? Que lo haga un occidental, tipo alemán, tipo francés, inglés, porque son así de chulos. Hasta que se lleven a uno por delante, pues sí. Pero estos, que están bastante más ordenados, me sorprendió, sinceramente. Y entonces, claro, nosotros en principio, eso. Y en las pruebas de las manchas blancas, que todavía el tranvía no estaba en servicio, una de esas noches que yo fui a ver el tranvía y a fotografiarlo cuando iban a 5 kilómetros por hora con la guardia urbana de escolta y toda esa historia y los técnicos, una pareja de un coche que iba en una pareja que iba en un coche que se saltaron el semáforo que había en la calle Mallorca para cruzar la diagonal para continuar por la calle Mallorca. Se saltaron ese semáforo y el tranvía casi se los come. Y el tranvía va a 5 kilómetros por hora. Se quedaron a un palmo. El tranvía evidentemente paró. Ellos se quedaron paralizados porque el chico no sabía ni avanzar. Y evidentemente la chica, claro, se quedó asustada, muy asustada. Porque claro, vio el tranvía encima. Y el tranvía no iba rápido. Sigue así rápido. O sea, yo a la velocidad comercial que toca, lo pilla fijo. Pero en aquel momento no, porque estaban haciendo pruebas. Me imagino yo que los urbanos me echarían bronca. Me imagino que lo montarían. Y el chico, lógicamente, luego continuó, se paró en el semáforo que hay entre lo que es Mallorca con Bailén. Se paró ahí y luego ya continuó. A eso irían de fiesta a veces, a ver, o ya a su casa, no sé, porque ya digo que a las 11 y pico de la noche. Porque yo en esas épocas lo que hacía era irse a un punto del Paso de San Juan con diagonal y esperaba el tranvía unos cuantos días a ver si venía. Hasta que un día vi que el semáforo estaba activado y vi a uno que estaba sentado en una silla que estaba controlando ahí con unas baterías, no sé qué, y le pregunté y me dijo, sí, el tranvía viene ahora. Y yo dije, perfecto, mío, lo cazo. Que fue en esas imágenes de nocturnas que habéis visto. Ya había pasado que el tranvía en pruebas ya había venido una vez anteriormente, pero no había pillado y yo tardé como una semana y pico en poderlo alcanzar. Luego alcancé esa vez y alcancé otra vez. Pero ya pensé, bueno, ya creo que es bastante, no hace falta estar ahí todas las noches como si fuéramos que ahora unos pollos mirando a ver si viene o no viene o qué deja de hacer. Creo que ya está bastante bien. Y bueno, y ahora pues bueno, lo que decíamos, que el tranvía pues ha dinamizado la zona, sí, claro. Evidentemente las obras son muy jodidas porque hay vallas, hay menos gente, la gente se desvía, los negocios se pueden resentir un poco. Pero la contrapunta es que cuando eso se quitan las vallas y eso empieza a funcionar, el tranvía, claro, trae 8 veces más que un autobús. Y eso no hay que olvidarlo. El tranvía ha dado solución a mucha gente que tiene que hacer muchos transbordos. Ahora no los tiene que hacer. Claro, eso tiene su gracia comentarlo porque algunos que piensan, no, claro, que el tranvía es un atraso, que es muy lento, o no sé qué, o las vías por el medio, ahora claro, por arriba. Digo, mira, déjate de payasadas, aquí el único tonto eres tú. Así se dice más de uno. Aquí el único tonto eres tú. ¿Por qué? Pues en de que el tranvía no es un atraso, el atrasado eres tú. Porque los tranvías han mejorado mucho más tecnológicamente, han mejorado bastante, han mejorado incluso hasta el tipo de tren, que ya no son madera, hierro y altos, sino son bajos, no hacen casi ruido, y encima son de fibra de carbono y cristal, lo que veis. Entonces, claro, más de uno diría, bueno, ostras. Y digo, siempre más de uno, siempre digo, antes de estar criticando el tranvía, coge un billetito, súbete de un tranvía, hace el trayecto y observa. A ver qué ves. Porque yo hasta el domingo, que yo fui en la T4 hasta San Andrés del Besós y cuando volví, o una otra que fui yo a Gorge, Madonna, en la T5, que fui hasta el final, cuando volví, el tranvía estaba a reventar. Yo tenía asiento, pero es que había mucha gente y casi la mayoría se bajaron en glorias.
Eso puedo decir también. O sea, y yo me tengo que bajar en Gloria porque tengo que coger la T4. Cuando te fuera la T4 no, porque va directo a Verdaguer. Pero la otra, evidentemente, sí. Entonces, démonos cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, cantidad de gente que circula en el tranvía que puedes ir a comprar centros comerciales, porque además en la Unión pensad que llegas, el de Francia Maciá llega hasta la Illa, que es el centro comercial. Llega hasta un Corte Inglés, a dos, de hecho. Bueno, uno sí, dos. Bueno, uno no, porque uno está, exacto, lo que es la Plaza Calvo Sotelo, pues llegas, que ahora son demasiado, no es Calvo Sotelo. Y claro, o sea, a ver, ¿cuánta gente podrá ir a comprar al Corte Inglés, coger el tranvía y irse a su casa con compras? Ahora tienes que hacer coger un autobús, y no con el autobús, van llenos. El fin de semana van a reventar. Tardan 20 minutos el autobús. Coño, un autobús que tarda 20 minutos. El tranvía no va a tardar 20 minutos. Te puede tardar 11. Mínimamente entre uno y otro, porque a lo mejor pues el tráfico se lo impide que vaya con rapidez. Pero tenéis que pensar que el tranvía es un vehículo preferente. Por tanto, cuando el tranvía esté presente, los semáforos van a cambiar. Siempre. Siempre. Yo lo he visto cuando fui ahora al Consell Comarcal. La recta esa final hasta la parada final, era Consell Comarcal, perdón. Yo lo vi. O sea, el tranvía iba lento en los trozos que había interconexión que pudieran pasar coches o gente, pero el semáforo cambiaba y el tranvía no llegó ni a parar, más que en la parada 1 y en la parada final. Me sorprendió, ¿verdad? Digo, ojo, el semáforo ese del triangulito el triangulito con las dos rayitas, con la rayita, pues le da paso prioritario al tranvía. O sea, yo alucinaba, digo, ostras, el tío iba a 40, a 40 ni a recta y en bajada. Ojito pelado. O sea, que realmente, sí, hasta cierto punto, la rapidez la tenía. Bien, entonces, en aspectos generales, bueno, nosotros, evidentemente, la ampliación, que es una cosa deseable, habría que ver qué planteamiento se va a dar. Porque, claro, nosotros aquí estamos esperando a ver fechas de eso. O sea, ¿cuándo va a empezar esta historia? Porque no sabemos cuándo va a empezar. Puede ser ahora, mañana, pasado, de aquí a 50 años. No sabemos. Y como que no sabemos la historia por dónde se va a dirimir, porque esto es el alcalde Colboni tendrá que decir qué, o el gobierno catalán, o ambos tendrán que reunirse y decir, bueno, ¿cuándo y qué empresa lo va a hacer? Aunque a mí me da la espina que la empresa que va a hacer ese va a ser Comsa. Comsa es la que hizo la primera fase del tranvía. Y yo creo que van a ser los mismos. Son dos. A ver, esto va por contratos públicos. Es un concurso público, evidentemente las empresas constructoras se tienen que presentar y la que mejor precio ofrezca para hacer esa obra y el tiempo que sea, pues el que mejor precio y tiempo dé es la que se lleva el premio. Luego está la empresa que tiene que ser Alstom, evidentemente, porque son los tranvías Alstom, Citavis. El modelo da igual, es Citavis y es la que tiene que continuar con la red, porque es la que hay, es la que se supone que habrán elegido para cuando hagan la unión y es la que tiene que, implantar catenaria o tercer carril o lo que el ayuntamiento y la unidad hayan decidido en ese momento. Y yo digo, que tal y donde está el sitio y la unión, evidentemente, claro, el problema de la catenaria es que se va a notar mucho es en la parte, digamos, de una compasión de Gracia, por ejemplo, o en el último tramo que llegue a la plaza Francesc Macià, porque claro, son dos curvas que va a hacer el tranvía en esas dos plazas. Como ya sabéis que el monumento no se mueve, sino lo que se mueve, señores, es el tranvía, no el monumento. Entonces, claro, no sé yo si van a meter un palo ahí o van a hacer algún disimulo. Pero bueno, si se decide hacer catenaria, que es lo más ideal, porque a fin de cuentas es lo que mejor va, pues bueno, la catenaria solamente va a ir por parte de las vías. Y el palo va a ir en medio de las vías. O sea, no va a ir a los laterales de las vías, pero tiene que ir en medio. ¿Vale? Y entonces tendrán que decidir, es la parte de Gerona, con la diagonal, que es donde está ahora el otro, pues ver si se continúa ahí o ahí tendrán que poner un palo para decir, señores, catenaria. Y poner la puñetera señal que pregunté yo el otro día, que estaban glorias. Esa señal que les indica a los conductores que tienen, les recuerda que tienen que poner el pantógrafo para arrancar, subir, para continuar desde Glorias hacia adelante o bajarnos para ir a Verdaguer. Es una señal que está al lado de la M,
¿vale? En el semáforo, que bueno, que aprendimos y ya nos dijo Trump que eso era básicamente el recuerdo para los conductores. Cuando los conductores con esa señal ya saben que se tienen que acordar por si se despistan de que el tranvía tiene que bajar el pantógrafo para continuar en Verdaguer, que va con tercer carril, ¿vale? Que tienen que activar los patines que van debajo. Súper importante, ahora que hablan del tercer carril. El tercer carril es inofensivo, o sea, si lo pisas no hay ningún problema, pero ten en cuenta que si está el tranvía allí, en el andén y hay tercer carril, no lo pises. Repito, no lo pises. Porque ese tercer carril está eléctricamente activo. Hasta que el tranvía no se marcha de allí, eso no deja de ser activo. Eso, evidentemente, yo el otro día, por ejemplo, que crucé por el medio, en Glorias, pues evidentemente el tranvía estaba parado, pero yo no pisé ese cable. Yo lo salté. La gente dirá, ¿qué hace ese chico? ¿Qué hace ese chico? ¿No? Pero no estoy haciendo el mono ni estoy haciendo con nada, no. Es porque pensé que llegué, que llegué al T4, que venía. Porque justamente cuando yo llegué de la vía olímpica, venía el T4, pero no podía pasar por delante del tranvía. Tenía que pasar cuando pasase y parase. Y justo estaba yo en el andén y pensé, digo, si ahora doy la vuelta, no llego. Y el otro puede tardar 20 minutos en llegar, porque claro, domingo es lógico que tengan que tener un servicio un poco más reducido porque no hay tanta... O sea, no hay tanta demanda. Sí es cierto que cuando la demanda sube, automáticamente ya hay conductores y tranvías preparados. De hecho, ya en Bombiacha ya vemos que una arrancó vacía y se fue de Bombiacha, se fue para allá. O sea, no sé dónde iría, pero seguramente se iría para llevar en las planas. O sea, sería de la T2. Sería. La T1, esa Bombiacha, y a lo mejor, dado que la T2 llega hasta ahí y si continúa, entonces a lo mejor la T1 en domingo quizás la tiene más descansada. No hace falta, si no sé, que el tío sea un conductor que vaya a retirarse, ¿vale? A cocheras, entonces lleva a la gente hasta Bombiacha y de Bombiacha luego se desvía otra vez y se mete en las cocheras, que eso podría ser. Pero bueno, en principio durante la semana están las tres en Francia, por tanto, hasta ahí, bien. Domingo, claro, eso es diferente, es otro ambiente. Yo cuando llegué a Francia vi que estaba el T2 y como ya el T2 ya vi que eso iba todo exactamente igual hasta el mismo sitio, más que yo me bajaba en Bombiacha, el T2 continúa hasta llevar en las planas, que yo ya había hecho. Pues a la hora de grabar de una parada a otra, pues evidentemente también es fantástico porque, bueno, habiendo hecho, llevan las planas y el consejo marcan, pues ahí yo me quedando a hacer 3 paradas, 4, si no recuerdo mal de grabar. Y ya estaba. Y todo lo que hice en Bombiacha, que bueno, que habéis visto, que bueno, cuando ya vais a ver, porque yo lo voy a poner enseguida. Entonces, bueno, cuando dices, ostras, pues qué bien. Y bueno, por una parte me alegro de haber hecho todas las líneas, ¿vale? Porque tenía la curiosidad de saber los tranvías dónde acababan, qué me iba a encontrar. ¿Vale? O sea, no ha ido mal del todo. Y por supuesto, bueno, pues he visto lo que tenía que ver. Las cocheras de tram del Besós, que las encontré finalmente, ya sé dónde están en Port del Forum, en la parada de Port del Forum. Esa continúa después hacia San del Besós, que es la C6, la que pasó por la mina, que fui yo. Y luego está la T4 que va desde San del Besós a Verdaguer, pasando por Glorias. Entonces, claro. ¿Se repite mucho? Sí, claro, evidentemente. Lo que me sorprendió también fue la parte de llevar las planas, porque ahí hay una sola vía, de repente llega la parada y se convierten en dos, luego vuelve a convertirse en una, una subidita que había así, y luego vuelta así, o sea, y una vía única. Es decir, que el otro tranvía tiene que esperar en la parada para cuando y esperar a que pase el otro y que luego, como las cuñas son automáticas, tiene que esperar a que le pongan las cuñas a él para poder volver de esa vía a la otra, a la principal, que es una, y hacer el recorrido hasta que se conviertan dos y dejar paso o al que viene detrás, que es raro que venga detrás, o al que venga, que se cruce, y ya se lo cruce con dos vías. O sea, realmente impresionante. Y que llevan las planas, a pesar de que la parada es final, no es final del todo. O sea, para la línea sí. La vía continúa porque se engancha con la T3. Y la T3 lo que hace es adelantar porque gira, en Montesa gira. Y te puedes ir a la línea a la T1 y a la T2 y te puedes ir por ahí. Te ahorras toda la vuelta que pega, incluso pasando por encima de la parte de Cornellá. O sea, y se puede ir a la diagonal, si quisiera. O sea, es que es una cosa, claro. Esto es lo que tienen los tranvías, a diferencia de los trenes, ¿no? Los trenes no se repiten los viajes. Se repiten las localidades, pero el tren
realmente hace otros trayectos en tranvía, ¿no? También hay que hacer otras paradas. Si se repite, se repiten. Tienes que dar opciones a la gente para que te pueda coger una línea, dos, tres. Porque os voy a contar yo ahora algo importante. En París, el tranvía que está, son 13 líneas. 13. Pero están todas en la zona, o sea, a las afueras. Pues se conecta París. Los puntos exactos que hay que conectar esos tranvías son con los inicios del metro. No son las banlieues son barriados donde están todos los árabes, negros y tal, compañía, que son las casas aquellas de los típicos años 60. En fin, no son los barriados, son barrios normales, ¿vale? Hay gente de todas partes, es evidente, por supuesto, pero no son los barrios malos, para entendernos, ¿vale? Las banlieues son barriadas que ni la policía entra. Pero bueno, pues no entra sangre y fuego, pero no es el momento. Y entonces, claro, la gente pues podía trabajar en el tranvía, llega hasta el punto de inicio donde empiezan las líneas de metro y coger el metro y ir a su trabajo y luego viceversa volver. Esa es la actividad. En París no puede meter un tranvía porque, aunque las calles son muy anchas y son perfectas, que le sea un poco caótico. Porque la gente allí conduce. Fíjate, las avenidas estas tienen un problema, es que tienen mucha calle y entonces muy larga, rectas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, los conductores van un poco deprisa. Y yo no sé si un tranvía pues realmente sea muy acertado, ¿vale? Y además que París nunca tuvo tranvía. Ya os lo digo yo ahora. El único tranvía que tuvo París fue en la exposición de 1889. Y tal como se montó, se desmontó. Y eran tranvías de 2 pisos. Pero la gracia porque la Feria Internacional, la Expo, estaba al ladito de la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel fue un elemento más de esa exposición. Era nueva y también se iba a desmontar y ahí se quedó. Porque la gente decía, la prensa y la gente decía que eso era horroroso, que eso no podía estar ahí. Esa masija de hierro y de torre no podía estar. Y yo he subido y realmente es espectacular. Pero claro, a ver, vengo a decir que esto como diciendo. Y la gente criticaba hasta que se han acostumbrado a ella. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Que esa Torre Eiffel da un pastón impresionante, porque son muchos visitantes que van a París y que son muchos y miles de millones de visitantes que suben. Que yo pago 43 euros, pues ir a los 3 pisos. Ahora, pues quizás valga un poco más, porque con la pandemia y toda la historia habrán reconfigurado precios, pero vamos, estoy hablando yo del año 2006, 2007, 2008, 2009. Que fueron los días que estuve en París. 2009 ya hace casi. En el 29 era 10 años que no piso la capital francesa. Bueno, algún día iremos, ¿no? Porque eso es como mi segunda casa. Entonces, claro, ostras. Y claro, y todo esto, en principio, pues bueno. Yo estoy orgulloso porque mi ciudad tiene un tranvía, porque por lo menos tenemos un tranvía que ya va siendo hora. Luchamos por él. Hubo una manifestación por él, que yo estuve. Que yo esa manifestación tengo que ir por narices, porque vaya que se voy. Y bueno, y la verdad es que al final hay que decirlo que la alcaldesa Colau tuvo lo que tuvo que tener para decir, señores, esto lo llevo yo a pleno y esto lo vamos a empezar ya, en mi mandato, y no vamos a estar esperando 8 años más. Y fue ella la que llevó el pleno, fue ella lo que lo aprobó en el segundo pleno, porque en el primero en la negociación es complicada porque ya estaba, no es que tuviera mayoría absoluta, pero necesitaba los votos de Esquerra Republicana, y los de Esquerra Republicana, que estaba Alfred Bosch como jefe de Esquerra Republicana del ayuntamiento, un tipo bastante estúpido, que hay que decirlo, y resulta que este tío se negaba. O sea, los votos de Esquerra Republicana en el primer pleno fueron no. Entonces la Colau lo que hizo fue hablar con el Consejo Republicano y dice, a ver, vamos a ver, esto es una cosa muy necesaria, esto no es un capricho mío, yo lo voy a llevar adelante, pero necesito vuestros votos. Porque si tengo mis votos, los del Partido Socialista de Cataluña, los de Colboin, que era el segundo de a bordo, y los vuestros, haremos que la derecha no pueda hacer nada. Y hacemos esto en la santa primera vez. Y la segunda fue la vencida. Luego hubo el acto protocolario de presentación, que se hizo en las glorias, con todos los implicados. Que lástima no haber estado yo ni ahí ni en el pleno. Me hubiera estado.
Y a partir de ahí, pues bueno, las obras arrancaron en marzo del 26, digo, perdón, bueno, sí, que fue un año antes de las elecciones, no me quedo mal, es los que perdió Colau. Colbert dimitió para poderse presentar como un candidato alternativo, que todo el mundo sabía que estaba con ella, por tanto, como que quedó medio ahí. Y las obras sí, fueron porque además yo en los periodos electorales que hubo, aparte de la suya, como yo voy a votar a un colegio que está casi cerca de las vías, pues yo ya iba desde ahí, votaba y me iba ya de ahí a San Gloria andando. Sí, sí, tal como iba, tal como suena. Me iba y me iba a San Gloria y volvía. Y hacía las vídeos, grabaciones de las obras. Como los periodos electorales eran muy distantes entre unos y otros, y coincidió en las municipales, coincidieron unas generales, las de julio que convocó Sánchez así de sorpresa. Claro, ya habían pasado meses de una a otra, pues bueno, yo voy viendo. Yo iba viendo mejoras. Incluso, pues bueno, hablé con algún obrero que estaba haciendo las vías. Pero bueno, que está tranquilizada, que no estoy grabándole a él, sino estoy grabando la instalación. No, a él no me importa. Me decía, no, no me grabes, no sé qué. No, a ver, a ti no te estoy grabando la instalación. Tú estás en medio. Y además estás tú ahí trabajando de espaldas, o sea, ni se te va a ver. O sea que tranquilo. Y bueno, llegó a estas glorias para ver el punto exacto. Porque en glorias también, evidentemente, tuvieron que hacer mejoras. Con la mierda esta de los 13 carril, pues claro. Y digo mierda porque esto es una tontería. Fue la que la gente se opuso a eso. Y realmente dices, a ver, si no tienes idea, no opines. ¿Vale? Entonces, bueno, el ayuntamiento, para que la gente estuviera contenta, pues cogió y le pone, el rollito este, a ver qué sucedía. Y bueno, y en Glorias, evidentemente, tienen que hacer la modificación de lo que había hasta el momento, porque los Glorias llegaban, la T4, digo, la T4, sí, la T5 y la T6 llegaban hasta ahí, claro, evidentemente, pero de ahí no llegaba, o sea, de ahí no continuaba. La T4 es la que alargaron hasta Verdaguer, o sea, que es la que hicieron modificándola cuando empezó a entrar el servicio lo de Verdaguer. Y realmente os puedo decir que bueno, que tuvieron que modificar, porque bueno, evidentemente ahí hay una M, hay la señal esa y hay un palo donde empieza la catenaria. Y el tranvía cuando llega, él llega al pantógrafo porque yo lo he grabado. Y bueno, y supongo que algún día esto se lo voy a poner ese tipo de detalles porque son importantes. Para explicar un poco, no explicar, no, me lo explico, ya lo explico en alguno de los vídeos, pero es más la acción en vivo, con ruido, en directo, que no yo estoy hablando, porque yo a lo mejor yo molesto para la acción, y si no apunto bien con la cámara, pues evidentemente vamos a fastidiar. Entonces, claro, ahora, a estas alturas, pues estamos, bueno, pendientes de eso. Será como siempre os digo, pendiente de eso porque eso es lo que importa. Lo demás no importa. Importa eso y nosotros tenemos que continuar con eso, que es lo que nos queda. Un trabajo más complicado porque aquí entra una distancia más larga. Hay muchas calles que pasar y tienes que pasar de ida y de vuelta. O sea que tenemos una ida tendremos que ir por un lado y en la vuelta tendremos que ir por el otro. Y pasando por el medio, haciendo grabaciones, pasando, haciendo fotos, haciendo todo. Material, las vías, bueno. Y esperemos que no monten el show cuando lleguen las vías. Llegan las vías. Coño, a ver, no montes teclados. Haz la obra y deja de decir si llegan las vías o dejando. O sea, es como niños pequeños, ¿no? Diciendo, bueno, vale, muy bien, pero no montes historias. ¿Que han llegado las vías? Muy bien, perfecto. Han llegado las vías, ya está. Todo el mundo lo está viendo. El camión está descargando las vías, nada más. No montes teclados anunciándolo por la prensa. Han llegado las vías. Pues no, a ver. Es como también dijeron otro día también. Compraron 3 tranvías que ya llevan los 2 sistemas. El del pantógrafo y los patines. Vale. Los otros tienen que arreglar y hacer el sistema de los patines. Todos los demás. Esos. De transmisores que ya hicieron la conversión. Y ahora tienen que hacer la conversión de los de Francia porque evidentemente esos cuando circulen por el otro lado tendrán que hacer lo mismo. Claro está. Porque el sistema que tendrá que poner de Francia a Verdaguer todavía no está muy claro qué van a hacer ahí. Pero sea como sea, tendrán que hacerlo porque si no van a encontrarse que cuando lleguen de Verdaguer para hacer glorias no va a poder circular.
Y es otro gasto y otra mirada más porque es una improvisación. Que esto es una cosa que pasa mucho aquí en la política últimamente. Improvisar. Están improvisando cosas que, no, que bueno, a ver, son cosas lógicas. Empezando porque si hubieran puesto catenario por todo, ya habría sido bastante más que suficiente. Estar mareando con tonterías. Y si te pones catenario, pues ya está. El tranvía se compra. Los que se tengan que comprar para reforzar el servicio y punto. Así que bueno, eso es lo que tenemos. En fin, sea como sea, ahora de momento estaremos atentos a todo lo que pueda pasar. Ahora en mi blog iré poniendo algunos vídeos interesantes, ¿vale? De cosas, como puedo ponerlo porque evidentemente están subidos en YouTube, los tengo en el teléfono y los puedo subir a YouTube tranquilamente. Y iré poniendo ahí. Recordad siempre recordad. Si no puedes ver YouTube, no hay problema. Tienes en Facebook, en Defensa del Tranvía de Barcelona, y tienes en Blogger de Google, como que llamarle, en Defensa del Tranvía, como se llama igual en YouTube. Recordadlo siempre por si acaso se os olvida o queréis entrar en otros sitios. ¿Vale? Venga. Entonces, una vez dicho esto, pues nada, nos veremos mañana y a seguir. Venga, hasta luego.